Bueno, mis amados hermanos, les invito, mis amados hermanos, a que abramos la Biblia en Marcos capítulo 14. Hoy voy a presentarles, valga la redundancia, una presentación. Y el próximo jueves vamos a tener unos talleres. Entonces voy a pedir el favor de que estemos muy atentos a lo que van a escuchar ustedes hoy. Esta presentación se los envío al grupo para que ustedes de ahí van a extraer las preguntas que están en la misma presentación. Y tienen que ver con dos textos que estamos viendo, o que estamos viendo en varios textos que estamos viendo sobre el tema de tomar la cruz, ¿no? El texto original que estamos estudiando es Marcos, ¿no? El Evangelio según San Marcos. ¿Cuál es el enfoque del Evangelio según San Marcos? El servicio, porque el Señor Jesús dice en Marcos capítulo 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero el Señor necesita herramientas y instrumentos que estemos dispuestos para que Él nos utilice, para que Él pueda mostrar su amor, su misericordia y su compasión a las personas o a la gente que no le conoce. Nosotros, al ya conocerle, hemos adquirido una responsabilidad delante de Él. Por tanto, el Señor está preparándonos. Y ahora lo que estamos viendo es la última de las advertencias antes de que Él llegase a la cruz, ¿verdad? Esto está en Marcos capítulo 14, versículo 25, ¿no? Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, y comienza una serie de observaciones y de exigencias. Estemos atentos a eso. Entonces, Lucas 14, 26, ya habíamos visto, estamos viendo unas preguntas en los talleres. Esta la respondimos el jueves anterior. Si hay alguna duda respecto a la presentación o a las respuestas que tuvimos en el jueves anterior, por favor, hacémelo saber para hacer la aclaración pertinente. Respondimos la pregunta, ¿qué significa la exigencia de Jesús ante la multitud? Porque Él da una serie de condiciones ahora mucho más estrictas. Él viene enseñándole a sus discípulos desde el momento en que los llamó, advirtiéndoles las consecuencias y los sacrificios de lo que significa seguirle a Él. Ya vimos unos textos en Lucas capítulo 9, 51 al 62. Hemos visto aquí, estamos viendo Lucas 14, que está relacionado con Marcos 6, 45, ¿no? Entonces, respondimos esta pregunta, ¿qué significa la exigencia de Jesús ante la multitud y qué relación tiene con lo que dijo después, ¿cierto? Porque Él después de esto endurece sus condiciones a partir del verso 26 de Lucas 14. Entonces, en Lucas 14, 25 y 26, Él anuncia o enseña una de sus, valga la redundancia, enseñanzas más radicales, ¿no? Y por eso yo resalto aquí los verbos. Están en lila, los verbos están resaltados porque tiene que ver con la intención de las personas y la intención de aquel que habla, en este caso Jesús, ¿no? Grandes multitudes le acompañaban. Y eso nos está enseñando, tratando de entender cuáles son las verdaderas intenciones de las personas cuando siguen a Jesús. Pero Él volviéndose les dijo y da una condición: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esta exigencia de Jesús? Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué me podría decir de lo que hemos venido aprendiendo sobre este tema? Entonces, usted puede tener un concepto, pero el concepto tiene que estar basado en lo que el Señor revela en su palabra. Por ejemplo, si yo preguntara qué significa, y aunque aquí ya está el contexto, el significado, perdón, de la palabra que está en el verso 26, ustedes, perdón, hermanos, ustedes ya deben tenerlo en su corazón memorizado, ya deben tener en su entendimiento qué es lo que significa la palabra aborrecer, ¿no? Literalmente significa odiar, pero en el contexto en el que Él lo usó ante sus oyentes, ¿verdad? Ellos lo entendían perfectamente. Eso significa amar menos que a otra cosa. No se trata de fomentar el odio literal a la familia, sino
priorizar el discipulado por encima de cualquier cosa o cualquier otro vínculo. Lo primero, yo estoy primero. Eso es lo que él quiere decir. Estoy primero que sus familiares y estoy primero incluso de su propia vida. ¿Merece él o tiene el derecho a exigir esto? Claro que sí. Estamos ante el Señor y estamos desarrollando nuestra fe en Cristo en su iglesia, que es la comunidad o la suma de todos aquellos que hemos creído en él y que conformamos la iglesia, no solamente universal, sino la iglesia local. Y también él hace otra pregunta, ¿no? O quiere mostrar algo, que seguir a Jesús tiene un costo. Él exige lealtad, ¿no? Aun cuando eso signifique perder relaciones o seguridad personal. Eso lo estuvimos viendo a través del taller que ustedes han estado desarrollando. El propósito del Señor Jesús es mostrar que las intenciones de muchos de los que le seguían era por el interés en sus milagros, en lo novedoso, en lo llamativo de su ministerio, o por el beneficio que recibirían, pero no necesariamente significaba un compromiso total. Eso nos lleva a hacernos las preguntas. ¿Cómo está nuestro compromiso con él? ¿No? Nosotros, ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? Porque seguir a Jesús no solo es entusiasmo, hermano. Nosotros tenemos la tendencia a ser muy emocionales, sobre todo cuando espiritualmente nuestras emociones se nutren, ¿verdad? Con buenos elementos, buena palabra, buena comunión, buena ambientación. Nuestro espíritu se alegra, hermanos. Pero tenemos la tendencia, no es mala, hay que controlarla también, porque a veces usamos el término dominio propio para hablar de lo malo, ¿no? Hay que controlar lo malo, pero también hay que controlar emociones que son buenas, que pueden superar o pasar por encima de la fe. Es primero la fe la que genera nuestra seguridad y a través de eso vienen las emociones o los sentimientos gratificantes que el Señor trae. Por ejemplo, hay un texto en 1 Tesalonicenses 5, 18 en adelante, pero quiero resaltar los verbos que están en este texto y lo voy a buscar para ser más correcto en la cita. Y tiene que ver con lo que el Señor pide que hagamos. Él perfectamente podría darlo, ¿no? Pero comienza desde el verso 15 hasta el final del capítulo de 1 Tesalonicenses. Y él dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Ahora él dice en el siguiente verso 16, estad siempre gozosos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Fácil sería decirle al Señor, dame la felicidad y ya. No, dame el gozo que necesito. No, hermano. El orden divino es primero, yo debo encontrar ese gozo interno que viene por una relación correcta con el Espíritu Santo también. Y eso es lo que va a producir el estar siempre gozosos a pesar de las circunstancias. El orar sin cesar, ¿cierto? El dar gracias. Esas son cosas que yo hago en todo. Dice, porque esa es la voluntad de Dios. Y al final él da la recompensa. Y el mismo Dios de paz os aparte, os santifique, no os consagre por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, ¿qué relación tiene esto que acabamos de hablar ahora, hablando del sacrificio, de la prioridad de nuestras relaciones, de lo que dice en Lucas capítulo 14 también, de aborrecer, que es un término estricto y duro? Entonces, el Señor, ¿qué busca con esto? Y en los versículos 27 al 33 ya vimos algunas de las cosas que Él espera de nosotros. El orden de sus prioridades, ¿verdad? En el verso 26, el costo de seguir a Jesús, que es lo que estamos viendo en ese, porque nos falta ver los otros tres que faltan, ¿no? Que es, bueno, la cruz, para resaltarles a ustedes y enseñarles, era un símbolo de humillación y de muerte. Los judíos conocían perfectamente el significado de las palabras de Jesús. Hoy día no, pero en los tiempos en cuando el Señor mostró y dijo estas verdades, ellos entendían lo que significaba llevar la cruz, ¿no? Por el contexto político en el que vivían, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano y los romanos en sus leyes eran estrictos y salvajes. Por eso que Jesús, por esa misma razón, Jesús fue crucificado y con él 2 ladrones. Imagínense, incluso el robo era condenable a ser llevado a la cruz y una muerte y un sufrimiento tremendo. Entonces, quienes los escuchaban estas palabras entendían perfectamente ese significado. Desafortunadamente en nuestros días, hermanos, ese significado se pierde. El mundo moderno y los cristianos de hoy día no entendemos o no habíamos entendido lo que significa
llevar la cruz y por lo tanto no hemos calculado el costo de seguirle. No nos hemos sentado a ver qué me pide Jesús y si estoy dispuesto a darlo. O sea, ¿qué va a significar para mí? ¿Qué clase de sacrificios y qué recompensas tendré? Y el Señor Jesús da una parábola, ¿no? El hombre que construye una torre y del rey que va a la guerra. Otra cosa que vamos a ver es el costo de renunciar a todo lo que poseemos. Entonces el Señor dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y él vuelve a resaltar esta frase, no puede ser mi discípulo. En el verso 27 lo dice y en el verso 33 lo dice. Así cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser. Hermanos, hay que tener en cuenta esta frase, porque eso es muy importante para nuestra fe. ¿Somos o no somos verdaderamente discípulos? Si no lo somos, hermanos, tenemos que reenfocar nuestra fe y nuestra manera de entender los mandamientos del Señor. Porque muchas veces, tal vez es muy seguro que muchos de nosotros estemos viendo unas vidas cristianas y no somos verdaderamente sus discípulos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué más dice el Señor? El costo, es el quinto punto que vamos a ver, ¿no? El costo de la santificación. Buena es la sal, dice el Señor, pero si la sal se hiciere insípida, ¿qué dice el Señor en el verso 34? Si se hace insípida, ¿qué? No va a servir, no va a cumplir su función, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se relaciona esto con Marcos 6:45, no? Todo lo que el Señor acabó de hablar aquí en Lucas 14 está relacionado con Marcos 6:45. En la parte histórica, en el contexto histórico, ¿qué fue primero? Marcos 6:45 y Lucas 9:21-27 ocurren entre 6 meses y un año antes de Lucas 14:25, lo que estamos viendo ahora. 6 meses atrás, el Señor trae una enseñanza, ¿no? Y les advierte a sus discípulos que su intención y su propósito era ir ¿a dónde? Lo vemos en Lucas capítulo 9, versículo 51, ¿no? Él dice, voy ahora ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y a qué iba a Jerusalén? A morir. Hermanos, eso muy poca gente sabiendo lo que va a suceder, iría con esa tranquilidad y esa paciencia, sabiendo lo que le esperaba, ¿no? Una persona normal, digámosle en ese aspecto de normalidad humana, huiría. Jesús no huyó. Eso está en Lucas capítulo 9, versículo 51. Pero las intenciones de las personas no eran las mismas. En Marcos capítulo 6, 45 al 52, que vamos a ver más adelante cuando retomemos otra vez la historia en Marcos, la intención de las multitudes para él era hacerle rey, ¿cierto? Hacerle un rey. Un año más adelante, que es esta historia que vamos a ver, las intenciones ya no eran las mismas. Ya había planes para matarle, ¿verdad? Ya sus discípulos, y vamos a ver más adelante algunas acciones o actitudes de uno de sus principales discípulos cuando lleguemos a Marcos 6, 45, 52 de Pedro. Vamos a conocer algo de Pedro el impulsivo. Y Pedro fue uno que juró y prometió que le acompañaría hasta la muerte, pero a la primera oportunidad le negó. Entonces, más tarde a Jesús lo proclaman rey, ¿cierto? Pero su corona no fue una corona de oro, sino de espinas. Entonces, si vemos el contexto, yo estoy haciendo un resumen de todo lo que ustedes llegaron a concluir también. En su contexto, como estamos aprendiendo a estudiar la Biblia, hermanos, tienen que disciplinarse a estudiar el contexto de la historia. ¿Qué está pasando antes? ¿Qué va a pasar después? ¿De qué manera lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Verdad? Por eso les dije, vamos a estudiar el tiempo, el modo y el lugar. Y si vemos este texto de Lucas, capítulo 9, 21 y 27, este pasaje ocurre después de la multiplicación de los panes, ¿no? Eso está en Lucas capítulo 9, versículo 10, ¿cierto? Y lo que vamos a ver ahorita en Marcos 9, 21 al 27, está en ese mismo momento, fue unos días antes, tal vez una semana antes, ¿no? Aquí en el texto no lo dice, pero podemos deducirlo por la continuidad. Entonces, ocurre después de la multiplicación de los panes. Entonces, Lucas capítulo 9, versículo 10 hasta el 27, por dar una idea de lo que estamos hablando, y ahí incluye la confesión de Pedro, ¿verdad? Lo que está en Lucas capítulo 9,
que está también en Mateo 16, que está también en Marcos capítulo 8. Es lo que vamos a estudiar para el próximo jueves. Les voy a dejar ya la tarea. Entonces, Jesús despide a la multitud. Eso está en Marcos 6:45, ¿no? Despide a la multitud, porque ellos lo querían hacer rey. Ellos no habían entendido lo de la multiplicación o lo del milagro de la multiplicación de los panes. Y en Marcos 6:45, en el verso 52, en ese mismo contexto histórico que estamos viendo aquí en Lucas 9, el Señor da la razón en el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y esto nos enseña algo, hermanos. Cuando no entendemos la verdad del Señor, yo lo digo, o sea, por lo que está mostrado aquí en la Escritura, yo tengo que mirar, si yo no estoy entendiendo una verdad del Señor, ¿quién es mi maestro? Cuando yo me siento a estudiar la palabra, ¿quién es mi maestro? El Espíritu Santo. Ahora, si yo no estoy entendiendo lo que el Espíritu Santo, en un estudio correcto, en un estudio sincero, en un estudio maduro de la Escritura, es que seguramente, amados hermanos, mi corazón está endurecido por algo. Y por eso la palabra no entra. Por eso el Señor decía, cuando hablaba en algunos momentos, decía, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y es posible que estemos viviendo de esa manera y no nos damos cuenta, hermano. Que nuestro corazón esté lejos de Él y aún así pensamos que estamos cerca porque lo honramos, porque cantamos, porque enseñamos la palabra incluso. Pero si esta palabra no trae a nuestras vidas transformación, entonces, amados hermanos, vamos a tener un problema, obviamente. Jesús se aparta para orar. Entonces hay una conexión entre los dos textos. ¿Cuáles textos estamos hablando? Entonces vamos a hablar de Marcos capítulo 8. Vamos a Marcos capítulo 8. Desde el versículo 31 hasta el 9:1. Y vamos a ver Mateo 16. Lucas es otra cosa, viene después. Mateo 16. Entonces, esos dos textos los vamos a ver el próximo jueves y ahí es donde voy a pedirle el favor a los dos grupos que estén muy atentos. Porque ambos textos muestran a Jesús controlando la relación con la multitud, ¿no? En Marcos 6:45 él despide a la multitud y manda a los discípulos al frente, a Betsaida, al otro lado. Habían dos Betsaida, ¿no? Recuerden eso. Entonces, él envía uno al otro lado, que es cuando se encuentra, o los discípulos tienen que, cruzar el mar y están bogando. Eso es otra enseñanza. Pero días atrás él los envía a la otra Betsaida, que es cuando los discípulos están cansados, y él les dice, vamos, apartémonos a descansar, vayan, los espero allá en Betsaida. Cuando ellos llegan allá, ya habían llegado las multitudes, les ganaron ellos tal vez cruzaron el mar, son 5 kilómetros, no sé, 1 o 2 horas de remar, eso no lo averigué bien, pero el caso es que cuando ellos llegan, las personas ya lo estaban esperando allá. Ahí es cuando el Señor entonces aplica lo de la multiplicación de los panes. Entonces, sus intenciones, o sea, las intenciones del Señor Jesús jamás fueron terrenales, hermanos. Su primera intención en propósito fue la cruz. Entonces va a haber una conexión, entiendan bien esta parte. Debemos buscar cómo están relacionados para poder aprender. En Marcos 6, ya lo mencioné, se separa de una multitud que lo quiere hacer rey, ¿verdad? A la fuerza. Y él no quiere que sus discípulos sean mal influenciados, porque la gloria de este mundo es peligrosa. Cuando usted enseñe o cuando usted sirva al Señor, no debemos esperar el aplauso del hombre. Si hay aplauso del hombre, que la gloria sea para el Señor, amados hermanos, ¿verdad? Si está la honra del hombre, que la honra sea para el Señor y no a nosotros, porque tendremos el gran peligro de que nuestros egos se suban. El Señor quería proteger a sus discípulos de esto. Por eso Él los sube rápidamente a la barca, los manda a cruzar el mar en Marcos 6:45 al 52, y Él se voltea y se vuelve y despide a la multitud, ¿no? Porque estos discípulos aún, ellos lo entienden después, y su corazón aún no entendía el aspecto de su suficiencia y su llamado. Esa palabra es importante y la vimos en Juan capítulo 6, versículo 25, hasta el final del capítulo 6 de Juan. Entonces, mis amados hermanos, en Lucas 14, él va a confrontar entonces a las personas con el verdadero costo del discipulado. Más adelante, ¿no? Recuerden, más adelante, Marcos 6:45, ¿verdad? Lucas capítulo 9, 21, fue 6 meses antes. 6 meses después, un año aproximadamente, encontramos a Lucas
capítulo 14. Muy bien, entonces hermanos, el Señor quiere que nosotros filtremos nuestras motivaciones. Yo estoy usando palabras para que ojalá los pueda llevar a pensar, hermanos, a discernir en nuestros corazones qué clase de intenciones tenemos. Por ejemplo, en Marcos el Señor tiene o muestra acciones concretas. ¿Cuál sería la acción que encuentren? No, Él tiene acciones concretas. Tienen la Biblia abierta, tienen que tener la Biblia abierta, por favor. Entonces, en la Biblia, en Marcos 6:45, miren el contexto atrás. ¿El que hizo una acción concreta? En el capítulo anterior, alimentó 5,000. En Marcos, como Él es el que sirve, en Marcos se ve mucho el actuar del Señor. Mucho actuar, obra, por decir así, ¿cierto? Milagros. En ese caso, alimenta. Y en Lucas, Él utiliza las palabras. Es muy duro. A veces tenemos el temor, hermanos. Tenemos el miedo como de decir las cosas por la palabra como son. Hermanos, si es la palabra, el Señor merece ese respeto. Si el mundo se nos viene encima, miren lo que pasó con Pedro y con Juan, creo que fueron llevados al concilio y les dijeron, después de azotarles, no prediquen más al Nazareno. Y ellos, ¿qué dijeron? Nosotros queremos honrar y hacer obedecer al Señor antes que a los hombres. No les vamos a hacer caso. Sí tendremos en verdad, hermanos amados, la suficiente madurez para enfrentarnos a la negativa del mundo o al rechazo del mundo. En Mateo 16:24 al 28 y en Marcos 8:34 al 38. Ahí fue donde quedamos, ¿cierto? El jueves anterior. Hay una exigencia al discipulado diferente, ¿verdad? Creo que eso lo estudiaron, ¿sí o no? Sí, ahí fue donde llegamos porque ustedes van adelantados. Pero vamos a completar a partir de este capítulo 3, de este punto 3, un poquitico más para entender la enseñanza. Entonces, aquí quedamos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos textos, no? Si alguno quiere, ahí está resaltado en lila los sustantivos, ¿no? Si alguno, y están los verbos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, hay una condición. ¿Cuál es la primera condición? Niéguese a sí mismo. ¿Quién hace eso? Nosotros. Pero debe haber algo antes que. Antes de negarse, usted que tiene que mirar que tenga. Miren el texto. Querer hacerlo, hermanos. Querer. El Señor no quiere nada a la fuerza, hermanos. El Señor no quiere nada de corazón. Si alguno quiere venir en mí, entonces comience. Primer punto. Niéguese a sí mismo. ¿Qué más? El otro verbo que está ahí. Tome. Ese sustantivo es de qué? Tome su cruz. Pero dice tome mi cruz, no la cruz del otro, ¿no? Cada uno tiene que llevar su propia cruz. O sea, es personal. Bueno, grupalmente podemos decir como iglesia llevaremos en algún momento la cruz. Pero el mandamiento del Señor aquí es, si alguno habla muy particular, niéguese a sí mismo, primero. Segundo, tome su cruz. Va a ser personal. Cada uno de ustedes, de nosotros, vamos a tener que diferenciar o identificar la cruz que Cristo va a poner sobre nuestros hombros, ¿cierto? ¿Y qué más hace? Está conectado con una palabrita. ¿Cuál es? Y, con el y. No, porque usted no puede llegar hasta, niéguese a sí mismo, tome su cruz y quédese ahí. Algo está pasando. Muchos cristianos han tomado su cruz, pero pararon ahí, porque la reacción inmediata es que seguirle, ¿cierto? Seguirle. Y da una frase que ustedes van a preparar para el próximo jueves. Ya les muestro las preguntas. Esto va a pasar al grupo, ahí están las preguntas, ¿cierto? Porque el que quiera salvar su vida, van a buscar el significado de esta frase, porque es misteriosa, tiene su enseñanza. El que quiera salvar su vida, la perderá. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, eso también lo vamos a ver, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Eso está en dónde? En Marcos, capítulo 8, versículo... en Mateo 16, estoy aquí todavía en Lucas, Mateo 16 y Marcos 8. Esos son los dos textos. Muy bien, muy bien. Okay. Entonces, miren algo que el Señor dice en Mateo 16 y también lo van a estudiar. Esta frase es muy importante. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino o en su esplendor real. Entonces, ustedes van a buscar el significado de esta frase. Hay un contexto
van a estudiar y van a mirar lo que está antes de estas palabras. O sea, ¿qué significa? Vamos entonces a Mateo capítulo 16 rápidamente. Yo estoy dándole en cierta manera respuesta a algunas de las preguntas que van a continuación a ustedes a leer aquí en la presentación. Marcos 16, versículo, el contexto sería versículo 21 hasta el 28, ¿no? Más o menos. Pero hay una enseñanza previa que también deben tener en cuenta, que está en el capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Entonces, estén atentos a eso. Hay un contexto. Entonces, Mateo 16, 28 aparece inmediatamente después de que Jesús habla del costo del discipulado, ¿cierto? Mateo 16, 28. Él lo habla en el verso 24, ¿sí? Y justo antes de algo maravilloso que él hizo, ¿cierto? Algo hizo. ¿Qué es lo que viene después en el capítulo 17 de Mateo? Transfiguración. Vamos a ver qué significa eso. Y este detalle, mira, ahí puse, es crucial, es importante para una interpretación contextual. Entonces, texto principal, Mateo capítulo 16, versículo 24 al 28. Contexto principal, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20 y del 21 al 23 y ya, ahí. Y el 17, que es lo que viene después. Estén atentos a estos tips que les estoy dando. Porque, hermanos, aquí viene la tarea. Miren, van a ver estas preguntas. Ahí se las dejo por el interno. ¿Cuáles son las posibles interpretaciones de Mateo 16, 28? Antes de que googleen, porque lo pueden hacer, para eso ahí está a la mano de todos. Y al congreso que vamos a ir, yo no me metí en ese taller porque no me llama la atención. Yo me metí al taller de discipulado y al taller de consejería familiar. Mi esposa no se anotó en ninguno, va al taller general, pero va a aprender a Dios. Entonces, hay uno que habla sobre el uso de las inteligencia artificial en la iglesia. Entonces, no sé cómo lo van a presentar, no me llamó la atención, pero pueden googlear y preguntar. Pero yo sé que ustedes muy honestamente y muy respetuosamente antes de googlear van a estudiar el texto, van a estudiar las palabras, ¿no? Entonces, van a estudiar los verbos, van a estudiar los sustantivos, ¿cierto? Van a tener en cuenta ese aspecto gramatical porque es muy importante. Las preposiciones. Por ejemplo, en el verso 27, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? En Mateo 16, 27. Y da una preposición, ¿no? ¿Por qué? Eso quiere decir que hay una razón, ¿no? ¿Por qué es que el hombre debe amar más que perder su vida antes? Y él da una razón en el verso 27. Le estoy dando algunos truquitos para que respondan. 2. No sé si pasé la primera un momento. Me faltó una pregunta o marqué mal. Bueno, 3 están en desorden. ¿Qué significa gustar la muerte? Sí, tenía que ser 1, 2, 3. En algún lado tuve que haber borrado una, pero no creo. ¿Qué significa viendo al Hijo del Hombre viniendo en su reino? En Mateo 16, 28. Deben buscar ese significado antes. Compártanlo, o sea, relaciónenlo con otros textos donde aparece el Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué significa la palabra Hijo del Hombre? O sea, ¿qué título es? ¿No? ¿Qué significa? Jesús se menciona siempre o muchas veces como el Hijo del Hombre. En Marcos lo menciona, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Los judíos entendían esta frase. Entonces tiene un significado. Cuando él le decía esto a los judíos, ellos lo entendían. Por eso el Señor lo usa, pero lo entendemos nosotros, es lo que vamos a aprender, ¿no? Entonces, en ambos textos, esta pregunta me gustó, la hice yo, ¿no? Pero en ambos textos, ¿qué cosas le pertenecen a Jesús y cuáles pertenecen a nosotros? No voy a ir ahí más pista porque les daría la respuesta. ¿Qué cosas en ambos textos? ¿Cuáles son los dos textos? Mateo 16, 21 al 28 y Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. En su contexto ando esa idea. Entonces, en ambos textos, perdón, en Marcos, que hay una ñapita en Lucas. En ambos textos, ¿qué cosas son de Jesús y cuáles cosas son nuestras? Y ustedes las van a detallar. Entonces, volvimos al punto que vimos acá. Porque Jesús llamando a la multitud, eso está en Marcos capítulo 8, versículo 34. Ahí está el texto, ¿no? Están resaltados los sustantivos y están resaltados los verbos que están en verde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está confrontando?
Estén atentos a esto, ahí les ayudé. Hay un análisis hay una explicación, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, en el verso 34, entonces vamos a Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y vuelve el Señor a hacer la misma pregunta, ¿cierto? Entonces, Marcos 8:34 y Mateo 16, hasta cierto punto es igual. Y ustedes van a encontrar dos diferencias en los dos textos. Dos diferencias, no son iguales, pero la enseñanza es la misma. Pero van a tener que ver qué es lo que el Señor dice y qué es lo que significa cuando Él lo dice. Eso está en Marcos capítulo 8, versículo 38 y Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28. Ahí están las dos diferencias. Les adelanto eso. Entonces, Jesús abre su exhortación con una invitación universal. Si alguno quiere. Eso significa que el ofrecimiento de seguir a Jesús está abierto ¿para quién? Para todos, ¿cierto? Pero deben cumplir una condición. ¿Para todos quiénes? Los que quieran, pero hay otra cosa más antes de querer. Ya lo vimos también, aunque aquí, bueno, en cierta manera así se dice. Hay una condición que debe cumplir. Marcos capítulo 1, versículo 16. Lucas capítulo, que en Lucas lo vimos, creo, Lucas capítulo 5. ¿Cuál es la condición que el Señor pide a los que en verdad le siguen? Que sean llamados, perfecto, Kevin, que seamos llamados, eso significa ser ¿qué? Creyentes, ¿cierto? Porque hay muchos que no son creyentes y siguen a Jesús. Y hay muchos que dicen ser creyentes y creen que tienen un llamado, pero al no serlo, en verdad nunca serán nada de eso. Entonces, el Señor, si alguno quiere venir de mí, está abierta la invitación. Él no se limita a alguien en especial, pero también dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y ser discípulo, hermano, significa eso, caminar tras Él, vivir como Él, seguir su ejemplo y su enseñanza. Pide una condición, niéguese a sí mismo. Y eso no significa autorrechazo psicológicamente hablando, hermano. Estamos hablando, y lo hablé al principio, de la necesidad en la iglesia de fundamentar nuestra identidad en Cristo. Hay muchos cristianos. Yo viví por años en ese aspecto, en un estilo de baja autoestima espiritual. Baja autoestima espiritual. Cuando logré por la gracia del Señor comprender lo que yo soy en Cristo, mi identidad en Cristo se fue reafirmando. Ese es un proceso que todos tenemos que pasar. Algunos de nosotros irán, yo lo digo con todo respeto por mis experiencias personales. Creo que voy en mi proceso, he entendido muchas cosas, pero ¿qué tanto entendió usted, mi amado hermano y hermana, de ese aspecto? Su identidad en Cristo, en verdad. ¿Qué significa su relación con el Señor? Y aquí lo que el Señor dice, negarse a sí mismo. Cuando dice a sí mismo, ¿qué aspecto de mi vida está buscando? Que yo, bueno, aunque ahí lo dice, ¿no? Ahí lo dice en la presentación, es un abandono del ¿qué? Del ego, ¿no? Del yo. ¿Qué es lo que a mí me satisface? Y el Señor dice, niéguese eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco? Muchos buscan al Señor bueno, conocemos historia y vemos en la iglesia moderna muchos pastores y líderes que van tras la economía, van tras su propia beneficio y satisfacción material. Hay iglesias que doctrinalmente se han enfocado en eso, simplemente en resaltar el aspecto material y olvidan que nuestra vida está en los cielos esperando, allá donde los ladrones no roban y donde el orino o el óxido no corrompe. Y muchos han puesto sus miradas en las cosas de esta tierra que son contrarias a los intereses del reino de Dios. Entonces, si usted se niega a sí mismo, ¿qué dice el Señor? Tome su cruz. Y ya lo había mencionado lo que significaba en ese contexto tomar la cruz. ¿Qué más pide el Señor? Sígame. Es una condición. Y después de negarnos a nosotros mismos y de tomar la cruz, hermanos amados, el llamado es a seguirle. Eso significa imitar su carácter, ¿verdad? Vivir conforme a sus enseñanzas, ser obedientes hasta la muerte. Hermanos amados, y esto no se logra si ustedes no, o si nosotros no lo conocemos a Él. Ese es el propósito cuando lleguemos a Marcos capítulo 6, versículo 47 al 48 más o menos. Vamos a ver vamos a abrir esa ventana para conocer al Señor.
Y el Señor vuelve a mencionar lo que ya, la pregunta que vino anteriormente, ¿no? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Aquí da algunas respuestas, algunas razones para entender las preguntas que hicimos anteriormente. Y el Señor da algo diferente, ¿no? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿no? Entonces, el Señor está comparando el negarse a sí mismo, a nosotros mismos, comparándolo con ¿qué? Con el amor a ¿qué? En el verso 36 de Marcos 8. ¿Con qué lo está comparando el Señor? Con el mundo. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perder su alma? Eso es algo que ustedes también vamos a tratar de entender, ¿no? El materialismo y el egoísmo con una visión eterna del valor del alma humana en el plan de Dios. No lo entendemos. ¿Por qué el Señor nos salvó? ¿Para qué nos rescató? ¿Cuál es el proceso de la iglesia? Y el Señor aquí da algo diferente. Eso es lo que ustedes van a estudiar, ¿no? El que se avergonzare de mí, dice el Hijo del Hombre, también se avergonzará de él. Bueno, esto creo que ya lo mencioné. Entonces Jesús habla aquí de su retorno glorioso. Hay dos aplicaciones en Marcos capítulo 9, versículo 1, perdón, 9, 8:38 y 9:1, y Mateo capítulo 16 está acá. Entonces va a haber una tarea también con este texto. ¿A quién llama Jesús en Marcos 8:34? Él hace un llamado y ustedes deben responder esa pregunta, ¿no? Segundo, en Marcos 8:34 al 9:1, ¿qué cosas debo hacer para ser un verdadero discípulo? Eso está en Marcos capítulo 8, versículo 34 y llegamos al 9:1. Detallen qué cosas debo hacer para ser un verdadero discípulo. ¿Qué significa esta paradoja de Marcos capítulo 8, versículo 35? ¿Cuáles son las consecuencias de avergonzarnos de Jesús y de su mensaje? No tienen que anotar, yo les envío, ya les dije que les enviaba eso por el interno, entonces si me están prestando atención, pues obviamente no tienen que estar anotando, ¿no? Por ahí veo algunos que están corriendo, anotando, porque esto les llega por el interno. Y ahí van a ver algunas de las respuestas que estamos buscando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de avergonzarnos de Jesús, hermano? Hay consecuencias. ¿Cómo podemos evitar, avergonzarnos de él? Y en ambos textos, ¿qué cosas le pertenecen a Jesús y cuáles pertenecen a nosotros? Vuelvo a repetir como la misma pregunta por si al principio no la entendieron. Saquen ahí lo mismo. Es analizar los dos textos de manera independiente. Entonces, debe haber unas preguntas de interpretación. Esto es una manera de estudiar. Les comparto. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, negarnos a nosotros mismos? Van a buscar ese aspecto. ¿Qué significa? Van a dar su propia explicación de lo que entienden por eso, obviamente basado en la escritura, ¿no? ¿Qué implica solo renunciar a cosas o a la voluntad propia? Eso es lo que significa renunciar a cosas o renunciar a mi yo. Eso es lo que vamos a tratar de aprender. ¿Qué representa tomar la cruz? ¿Qué significa eso? ¿Es un símbolo de sufrimiento, muerte o es de entrega, de sacrificio? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Jesús con salvar y perder la vida? Eso también es muy importante. Ahora, para terminar, en Mateo 16:25 y Marcos 8:35, hay una palabra que se añade y resalta el objetivo del discipulado. Entonces, van ustedes a buscar esa palabra, ¿no? En Mateo 16:25, ¿cierto? Y en Marcos 8:35 hay una palabra que cambia en cierta manera el enfoque. Eso está en Marcos 8:35, lo estoy viendo aquí en el mío. Y en Mateo, para que ustedes lo comparen, en Mateo capítulo 16, versículo 25, lo van a leer y van a encontrar una diferencia, ¿no? ¿Cuál será? Y vamos a ver cuando lleguen allá, si ya la encontraron mejor. En Mateo 16, 28, amados hermanos, ¿qué significa? Que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta frase está en Mateo, pero es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Averigüen la diferencia. En Mateo 16, 28 y en Marcos 8:30 y exactamente en Marcos 8:38 están las mismas palabras, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? ¿Cómo, Kevin? No, ¿para qué? Ahí está la respuesta.
Tienen que mirar, esa es la tarea. En Mateo 16:28 y en Marcos 8:38 se menciona la misma idea, pero el enfoque lo cambió el Señor. O sea, no lo cambió. Marcos lo enfocó de una manera y Mateo lo enfocó de otra. El Espíritu Santo nos quiere enseñar algo, entonces ahí es donde deben ustedes analizar los dos versos. Y en Marcos 9:1, ¿qué significa esto? Algunos, pues casi la misma pregunta de la anterior, para irla resaltando, de algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y en Mateo 16:28 está la misma exigencia, pero también cambia algo. Entonces tienen que averiguar ustedes dónde está el cambio. ¿Sí me están entendiendo? En Mateo 16:28 las mismas palabras, pero cambia. Y en Marcos capítulo 9, versículo 1, también hay otra palabra, están las mismas palabras, pero no, esa no es la respuesta. Pero busquen exactamente el verso 28 y Marcos 9:1. Una manera de hacerlo, empiezan a leer al tiempo los dos textos y donde cambie, ahí está la respuesta. Entonces, doña Martica, muy bien. ¿Cuál es el valor del alma humana? Según estos versículos, ¿por qué es tan grave avergonzarse de Cristo? Y hay unas diferencias. Y eso se van a encontrar ustedes ahí en la presentación, ¿no? Ahí está, mire, ahí van a ver algunas de las respuestas de lo que tiene que ver, o sea, de las preguntas, respuesta a las preguntas que les van a ayudar, ¿no? Porque está resaltando algo, ¿no? En Marcos se está resaltando la vergüenza pública en Marcos, ¿cierto? Está haciendo un énfasis, por él usa unas palabras muy estrictas. Y en Marcos 8:38 está ahí y el Señor está. Y en Lucas capítulo 9 hay algo distinto que en Mateo y Marcos. ¿Cuál es? Que ya sé que algunos ya lo estudiaron porque eso está desde el jueves anterior. La intención de esto, mis amados hermanos, es que ustedes, yo sé que sí, ahí están las preguntas, ¿qué significa cada día? ¿Cuál es el significado? ¿Llamado a qué? ¿Y qué es lo que nos va a enseñar? La idea de esto, mis amados hermanos, es que pues yo lo he visto así en mi vida personal. Yo le doy tantas gracias al Señor por esa curiosidad que he tenido. Hermanos, que se involucren en la Escritura. Y cuando ustedes, yo sé que algunos ya hasta se habrán dado cuenta de eso, de la manera en que nos vamos involucrando en la Escritura, más hambre vamos a tener, vamos a querer conocer. Entonces, pero vamos a seguir la línea, ¿no? Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Yo con esto hago una presentación como para resumir lo que hemos visto hasta ahora. Más completé con las preguntas que están ahí mismo en la presentación PowerPoint, que ya en un contado minutos enviaré al grupo de la iglesia.